Pues yo nací abajo en la costa, en Pizarro, sobre de la iglesia María Auxiliadora que es hoy. Mi infancia fue buena, bastante salud. A los 8 años me enfermé un poquito, pero nada, a los 9 me quedé sin papá y papá para mí era todo, porque se fue para Venezuela. Estuvo 25 años sin venir. Cuando vino ya yo tenía chicos grandes. Mamá lloraba mucho siempre, pero papá no quería que fuera para allá y que nos llevara. Trabajando, bordando desde los 6 años al público, a la escuela también, aprendí bastante. Entonces no había graduado escolar, ni certificado de escolaridad, pero lo quité después. El graduado escolar, pues hace 20 y pico de años fui aquí. Y nada, a los 12 años ya mamá me puso a coser porque me gustaba mucho coser, primero con una costurera de aquí debajo, después con 2 en los sauces. Ya tenía los 2 niños cuando fui otros días a quitar el título para yo poder dar cursos y poder dar corte. Estuve dando corte también muchos años. Yo nací el 6 de octubre del año 1932. Yo vivía en Breña Baja, pues yo soy de Breña Baja, vivíamos en San José. Cuando empecé a bordar, pues desde que era una petaca chica de 6 o 7 años, pues con mi madre, pues es lo que se hacía en aquellos tiempos, pues era el borde. Entonces mi madre bordaba las mantelerías y a mí me enseñaba a bordar lo que eran las servilletas. Y claro, de ahí fui progresando. Pues fue mi trabajo hasta que me casé a los 24 años. Nací en Tazacorte. Mi infancia fue fue una familia muy grande, de 16 hijos, vivos 13. Y entonces mis padres nos sacaron de la escuela a trabajar. Mis padres lo pasaron mal, pero bueno. Yo nací en Los Llanos. Mi madre se vino para Punta Gorda y mi abuela era de aquí y yo siempre he tirado para Punta Gorda. Desde pequeñita, 5 o 6 años. Me sentaba con mi abuela y una prima y me amarraban la aguja, el hilo en la aguja para que no la perdiera y me sentaba a bordar con ella y así fui aprendiendo poco a poco. Mi abuela bordaba muy bien. A mí no me dejaban hacer cosas que mis hermanos después de que empezaron a crecer hacían. A mí no me dejaban ir a un cine, y un cine que era a las 4 de la tarde. Si me dejaban ir, tenía que ir con el resto de mis hermanos, ¿no? Con los que, por lo menos con los dos mayores. Tenía que ir con ellos sola, yo no podía ir a ningún lado. Eran otros tiempos. Nací en Barlovento, allí estuve hasta los 12 años. Después mi madre me puso en las dominicas. Después ella se fue a Venezuela, me dejó interna en el colegio. Hice magisterio, no terminé. O sea que en aquella época venía a la laboral aquí a Santo Domingo y con 4 de bachillerato se hacía magisterio. Hice ingresos primero y segundo. Pero después, a los 18 años, mis padres estaban en Venezuela, me eché novio
Entonces ellos estaban muy pendientes de mí, me cansé antes de cumplir los 20. Yo nací aquí en Punta Llana, La Camacha, un sitio por encima del mercadillo. Ahí nací. Me casé con 22 años, tuve 7 años en Las Palmas, por mi marido de Las Palmas, después nos vinimos aquí a La Palma otra vez, seguimos viviendo en La Camacha y hasta ahora. Empezar a bordar desde 12, 13, 14 años, porque veíamos a toda la gente antes bordaba, mayormente bordaba casi toda la gente en las casas, y yo aprendí con mi madre, el realce por ejemplo y la presilla con mi madre. Nací en Aguatabar, en Tijarafe, hacia la parte baja en La Hoya, y mi infancia fue como la de todos los niños de esa época, jugando con el barro, jugando en las huertas, jugando con todo lo que encontrábamos, porque no había juguetes como hay ahora. Hacíamos los boliches y las muñecas de barro. Cuando llovía las conseguíamos por las orillas de los caminos o en las huertas, y hacíamos nuestros juguetitos de barro y de tunera y de todas sus cosas. Pues una infancia con bastante escasez de cosas, pero muy, muy feliz. Yo nací en Franceses en 1948, el 5 de septiembre. Pues mi infancia fue fatal porque en aquellas épocas mal, trabajando desde chiquitita. Y toda mi vida así, con mis padres, pues muchos hermanos, pocos recursos, pero saliendo adelante, pero trabajando desde chiquitita, desde chiquita. Desde antes, pero con 9 años ya yo bordé para los primeros zapatos que puse, con 9 años. Y después presilla y realce toda la vida. Ya después con este otro punto, fue en el 81, algo así, empecé con Nidia, de Mazo, estuve yendo muchos años con ella allí a los cursos, y ahí, de ahí para acá, siempre los ratos libres, porque además era trabajar también al campo, a los animales y a todo. Pues tuve 13 hijos, me quedan 8, ha tenido muerte. Bueno, la segunda se me murió pequeñita, con 1 mes y pico. Y después ya los otros se me murió más grande, ya más desgracia. Y ha tenido que luchar por ellos. Yo nací en Fuencaliente. Después mis padres se fueron para los Sauces. Vivieron en los Sauces. Después me vine para la ciudad. Trabajé en la ciudad. Conocí gente muy buena, la verdad que sí. Me casé, los 16 no los tenía. A los 17 tuve al más viejo. Después ya, a los 18 supe lo que era una muerte de un hijo. Ya sigo teniendo hijos. Mi marido lo primero, pues, bien, todo. Pero después empezó con la bebida. Después nos mudamos para aquí, para San Pedro. Aquí fue peor. Después tuve que trabajar. Digo, mis hijos no pasan hambre, y me tiré a trabajar. Yo nací aquí, en San Andrés y Sauces, en el convento de la Piedad. Nacimos allí, luego mi padre se fue a Venezuela cuando yo tenía 5 años. Me dejó a mí, a mi hermano y mi madre, nos fuimos a vivir con los abuelos, allí en el convento, porque mi abuelo era capataz de la finca. Y entonces, pues allí estuvimos hasta que yo tuve 12 años, que luego vinimos a vivir aquí a esta casa. Empecé a bordar a los 6 años, sí, porque mi madre bordaba, mi abuela, mis tías, y entonces a partir de ahí, de los 6, ya empecé a bordar. Primero eran unas servilletas porque era lo más fácil de hacer, y luego ya empecé a bordar ya de todo.
Pues yo nací en este barrio, aquí un poco más arriba. Este era mi camino para ir al colegio desde chica, que era aquí por abajo donde yo vivo, en una casa antigua, fue el colegio mío todo mi tiempo de colegio, de los 6 años a 14, que era como se iba antes. Todos los días era bajar por ahí. Y yo me crié en estos patios porque aquí era nosotros como una familia. Y bueno, pues después ya más grandita, cuando empezaron a enramar, yo venía ya con mi madre, que venía ella a picar floritas y cositas, y venía con ella. Y a mí esto siempre me gustó. Lo del enrame, me parecía a mí que para mí era llegar al mes del Corpus, era la alegría, desde chica y de mayor, siempre. Hasta que se nos acabó por la epidemia. Nací en los llanos de Aridane y me crié en la caldera de Taburiente porque mis padres vivían en la caldera. Ya con 6 años salimos para lo que es el lomo de los caballos y ahí ya toda la vida he vivido en El Paso porque eso pertenece aquí al Paso. Yo empecé a trabajar con 16, 17 años en una cooperativa de plátano y ahí estuve hasta los 40 años. Ya cuando el cuerpo me dijo, hasta aquí llegué, entonces ya lo dejé. Comencé con otras cosas, me saqué el carnet de artesana y empecé a trabajar. Una amiga mía, Mari Carmen, fue la que me dijo, Ana, ¿por qué no te metes en este mundo? Estás bailando en Cumbre Nueva, dice, y todo esto te viene a ti muy bien y trabajas. Entonces lo hice así, me empecé poquito a poco y cuando vine a ver estaba metida de lleno en este mundo. Artesana de roseta y yo empecé a hacer la rosa después de casada, de los 17 años por delante, como para regalar, que yo chica nunca lo hice, sino campo que había. Y aprendí por mi madre, que mi madre lo que hacía la rosa y para los dotes que había antiguamente, los dotes de las hijas. La infancia trabajaba en el campo, eso en Lanzarote, en la Asunción Daría. Fue mi marido de paseo a Lanzarote y allí los enamoramos. Él se casó de 20 años y yo 17 porque me corría prisa. Lo casamos allá y vinimos aquí a vivir. Estuvimos aquí una temporada y fue para el cuartel. Tenía el hijo más viejo empezando a caminar y fui para Lanzarote 4 años y volví otra vez aquí. Y aquí estoy, que ya llevo 58 años. Yo nací en Montes de Luna, el 9 de marzo del año 48. En Montes de Luna, abajo en lo que se llamaba antes, bueno, se llamaba y se llama, Tigalate Hondo, Barranco Hondo abajo. Entonces de ahí a los 9 años ya se mudaron mis padres y vinimos para arriba. Después volvimos a retroceder para abajo porque fue el temporal del 57 y nos llevó la casita de aquí arriba y volvimos para abajo otra vez. Y después ya en el 60 ya volvimos para arriba y ya entonces nos quedamos allí, ya se hizo otra casita pequeña y allí estábamos los 6 hermanos con nuestros padres y una abuela. Me casé, pues sí, yo siempre seguía bordando para las casas que tenían las casas de bordado, como se decía antes. Siempre porque el borde a mí me gustaba y era una ayuda que yo podía aportar, ¿no? Pues sí, con los niños pequeños, pues yo me iba a trabajar, mi marido se iba a trabajar y yo me hacía, vamos a ver, él se iba a trabajar pues para el monte, él trabajaba en medio ambiente, y después yo me hacía cargo a todo lo que quedaba de la casa. Pues a los plátanos, a los hijos, a mis suegros, pues a mis padres, a todo.
Entonces yo nunca trabajé, es decir, en ningún sitio fuera de aquello, pero trabajaba bastante duro. Porque ahora se comparten las tareas, pero antes no. Antes el marido iba a trabajar y solo hacía su trabajo y venía a comer y la mujer estaba en la casa cuidando los hijos y trabajando. La mayor era yo. A los 14 años tuve que ir a trabajar a una finca abajo, que es una finca grande, abajo en la punta donde termina Barlovento, abajo. Y estuve de 14 a 15 años, el año entero, cargando estiércol de lunes a sábado, con un viejo que menos mal que el diablo lo llevó, porque apretaba los cestos mucho y casi no teníamos pues ni fuerza para levantar el cesto. Un año entero. Y ese dinero todo fue para mis hermanos, para ayuda de la casa. Y la vida mía casi ha sido coser, coser. Mucho de noche, más bien de noche. De día un poco del campo, pero claro, hay 23 años que me quedé sin mi marido y yo he querido hacer lo del campo y seguir cosiendo. Entonces, claro, estos 23 años han sido bastante... Me casé joven, sí, con 17 años. Tuve la niña después con 18. Y bueno, en Franceses, en el otro lomo, tuvimos una tienda, panadería. La niña chiquita, después, en Mirca también estuvimos otros meses. Volvimos a la tierra, que es aquí donde estamos. En fin, trabajando, siempre lo mismo en eso, en el campo y en las labores de agricultura. Cuando estuvimos en Santa Cruz de la Palma también estuvimos en los plátanos. En fin, que hemos trabajado de todo un poco. Me dijo una vecina, se me hace, la cochinilla está a tal precio. Digo, ¿tan cara? Digo, dice, sí. Dice, yo te enseño. Digo, pues vale. Fui con ella, me enseñó más o menos cómo se cogía y empecé a coger cochinilla. Después llegaba y la atendía en casa, en saquitos. Y un día mi marido dice, ¿para qué tienes esa porquería ahí? Digo, eso es dinero. Dice, ¿qué dinero va a ser eso? Entonces un día la vendí, estaba en casa. Y llegó con el dinero. Digo, mira, lo que tú me ibas a tirar. Valía bastante. Y yo, que con la cochinilla, quité a mis hijos delante. Al tiempo yo ya me divorcié y fue muy duro porque me quedé con dos niñas, una de 10 años y la otra de 3. Y había que trabajar para sacarlas adelante. Sí, había muchos días en que me las llevaba a las 6 de la mañana al trabajo, las ponía en unas sillitas de allí que había en la terraza de mimbre, las tapaba con una mantita y ya seguían durmiendo. Y yo primero limpiaba el bar donde trabajaba y después las bajaba, las vestía y las desayunaba y para el colegio y yo me iba a trabajar otra vez. Y salimos, salimos adelante. Cuando era joven no salía mucho porque mamá no nos dejaba, eran muchos hermanos. Teníamos que cuidarnos unos a los otros. Ella salía a trabajar siempre, y papá. Y así, pues después ya yo me casé de 19 años. Desde los 13 tenía novio, pero me casé a los 19. Ya me vine a vivir aquí. Y ya a mí me fue ya un poquito mejor porque ya salía, mamá no nos dejaba. Yo empecé a bordar a máquina enfrente de mi casa y tocaba la puerta que viniera a la casa, que tenía que hacer esto y esto y esto. Cuida a mis hermanos, los más chicos. Y así lo pasamos. Y mi hermana lo mismo. La sacaron de la escuela para trabajar en casa y vivían en casa ajena. Nos repartían entre familias porque eran pobres. Después la ganadería fue que ya mi marido se jubiló y entonces pues yo cogí la ganadería porque había ahí vacas y tal y las tuve unos años, pero ya después mis rodillas no me ayudaban y ya era mucho. O en 1999, parece fueron los primeros premios. Teníamos 14 vacas, 15 toros, becerros, en total más o menos 14, 15. Pero cabras 40 y algo, ovejas también había 60 en esa ladera, 60, 70, conejos, gallinas, teníamos de todos animalitos. Había que trabajar horas.
de por la mañana a la noche y de la noche a la mañana y de domingo a domingo. Pues yo salí de la escuela, no tenía 13 años. Salí a vender boya con un tío mío, tío y padrino, y él vendía bollas por ahí y él cogía un cesto en el hombro y otro en la mano y íbamos los dos con el cesto, tocando las puertas para vender las bollas. Así hacemos la vida nosotros, casi todo. Pues yo en realidad en los bares preparaba de todo. Lo mismo hacía callo, hacía lengua, hacía tortillas y en mi casa pues lo normal. Los potajes, los purés, pues igual, carnes en salsa, yo elaboro todo. Después mi consuegra hacía quesos de almendra y ella lo dejó. Dice, coge tú y que siempre en Navidad salen y tal. Y lo cogí. Pues llegué a ser 88 y trabajando yo en la residencia de ancianos. Después empecé a hacer cacho, que lo hacía mi hermano. Y mi hermano murió y después cogí yo la tradición esa. Fui cogiendo esa tradición. Saqué primero el carnet de artesana, de bordado canario, y después a los años empecé a hacer almazuelas con una amiga que íbamos hasta Breña Baja, a los cacaos, a los cursos. Digo, mira lo que es el hobby. Aprendimos a hacer las almazuelas y ya después fuimos las dos y tenemos el segundo carnet. Mi marido se fue para Venezuela, pues me llevó a mí al año de habernos casado y ya fueron tener hijos y fue allá otro trabajo no, el mío fue siempre la casa y los niños. Luego nos regresamos para acá a los 6 o 7 años y ya mi marido montó un restaurante, Casa Pancho, La Polvacera, y pues estuve trabajando con él hasta que se jubiló. Yo era la cocinera, cocinaba mucho, sí. Las garbanzas de Casa Pancho eran muy nombradas en toda La Palma y parte fuera de La Palma también. Las garbanzas, el mojo y el conejo, pues muchos platos diferentes que se hacían y casi todos pasaban por mis manos. Empezamos a trabajar, una compañera y yo. Empezamos en el 88 y estuvimos trabajando juntas porque ella tenía una casa, tenía 2 habitaciones, entonces estuvimos trabajando hasta el 2000. Fueron 3 bajadas, que es cuando tiene salida mucha ropa típica. Hay que trabajar los 5 años y ya después, pues mi marido se jubiló, yo tenía a mi padre conmigo y decidimos comprar el local. Compramos el local, lo empezamos a arreglar, lo decoré. Entonces cuando tenía ya todo arregladito, pues lo abrí a la calle. Y ahí empecé a cotizar, que hoy estoy jubilada. Trabajé 17 años y me jubilé. Solamente a bordar no me he dedicado, porque pues al casarme he tenido mis hijos, pues los hemos criado y siempre buscando mejorar un poco. Con 40 años pues ya hice curso y entonces lo que hacía era con mis hijos, el más pequeño se lo dejaba al más grande. Y pues dejaba la comida preparada y el más grande le daba la comida al más pequeño. Yo empecé a hacer cursos creo que el niño tenía 4 años. Entonces pues tendría yo 40 y 45, algo de eso. Y sí, hacía los cursos y entre ellos se ayudaban unos a los otros. Y es que hubo una época, bueno, por lo menos cuando yo vine, que sería en el 94, 97. Había una actitud y se bordaba y se ganaba algo, pues yo pagaba mi seguro con eso, que yo me di de alta para estudiar artesanía, y yo pagaba mi seguro con eso, con lo del borde. Y había movimiento, ahora todo, ibas a las ferias, todo era bonito, todo el compañerismo, la ilusión, ay, pues llevo esto, hago esto diferente, tal. Todo eso se ha perdido. La Casa de Luján, pues se empezó a promocionar, pues yo creo que hace mucho tiempo, pero
Cuando nos dijeron de exponer los bordados, es una cosa buenísima, porque aunque borde poco, pues hay gente que me encarga cosas. Yo he bordado mantillas, por decirte algo, he bordado cosas grandes, pero encargadas. Pero después, cosas pequeñas, que es lo que puede comprar una persona que viene pues de viaje, quiere llevarse cosas pequeñas. Nos dio el ayuntamiento la facilidad, la Casa Luján, de ponerlas. Y no sé los años que llevamos, pero he vendido, no son grandes cantidades, pero sí, muy contenta. Cuando me llama el chico y me dice, mire que ha vendido cosas, yo vengo a buscar mi dinero para ir otra vez a comprar telas, para comprar hilo y para un capricho. ¿Sabes? Bien, la Casa Luján es una cosa que está muy bien. Este lugar aquí es el centro de artesanía que tenemos en el pueblo. Fue fundado por el año 90, no me acuerdo bien si fue antitos del 90, por ahí, pequeñitos, delante y tal, y después ya fuimos, nos iban dando para atrás espacio y se fue limpiando y agrandando. Hasta ahora funcionaba muy bien en las artesanas. Yo me di de alta porque pensaba que si iba a ferias, si daba cursos, y me parecía lo más normal que estuviera dada de alta y yo registrar mis ingresos y mis gastos. Y entonces me di de alta en el 2004. En el 2007 presentaron un proyecto de La Palma Artesanía a través de Sodepal y me llamaron a ver si yo quería colaborar, quería trabajar con ellos. Hicieron unas pruebas. Vino un señor de Barcelona, un diseñador de Barcelona, un economista de Tenerife en el proyecto con el consejero de aquí. Pues en ese proyecto era un poco aplicar el bordado al tema de, pues por ejemplo, camisetas y como de adorno, de cosas como para salir un poco de lo más tradicional que es lo que es los caminos de mesa, juegos de cama, todo eso, ¿no? Pues el resultado fue muy bueno. Se vendieron muchas camisetas bordadas, con el aplique bordado, muchísimas. Luego eso llevó a otros proyectos. Lanzaban una colección y luego otra, y así. Hasta el 2019, que fue cuando yo ya lo dejé por el tema de jubilarme. Pues ya después que me quedé viuda, que ya hay 20 años, pues montamos eso, la artesanía en el pueblo, pues se preparó una casita y yo fui la presidenta de la artesanía un montón de años, después fui secretaria también y claro, esto fue cayendo porque pues la gente no le pone importancia a la artesanía, ni al bordado, ni a nada de esas cosas. Pero vamos a ver si poco a poco hay un grupo de gente nueva ahora en el pueblo que está haciendo mucho por la artesanía, a ver si vuelve otra vez a resurgir. Tenemos 26 aquí, casi como 24 años. 24 años más o menos. Él hace sus partes, los bizcochos los hace él, o sea, yo también los sé hacer, pero él los hace los bizcochos, yo hago las pinturas y él hace los letreros, o sea, cada uno hace su parte. Yo he dado varios cursos repetidos, hay algunas les gusta trabajar el barro, las relajas, hay otras que les gustan más estas técnicas de las pinturas, o sea, tienen la oportunidad de todo. Por ejemplo, cuando doy los de Navidad, yo les muestro la opción de hacer un nacimiento o de hacer unas flores, y como son 10 o 12 alumnos, pues puedo atender los dos grupos. Y entonces hacen de las dos cosas. Toda mi vida, un año que falté de aquí, que fue cuando me casé, trabajé en el Arco de Montepueblo. Porque aquí decimos el Arco de Miriam, que la calle donde se pone es la calle de Miriam. Pero se enrama aquí en los patios de ella, en las casas de ella, pero el arco es de Montepueblo. Antes se hacían alfombras y pasillos por la calle y íbamos a coger las flores y a llevarlas y se enramaba de madrugada y la función era mediodía a las 12, había que hacerlo en la noche y hasta mediodía. Y ahora últimamente, después que se empezaron a hacer los arcos, ya era
trabajando, el mes era para trabajar en los arcos y después el día de ponerlos, ya pues eso ya era cosa del ayuntamiento, venían, pero primero se llevaba la cabeza todo por la cuesta para arriba cuando no había coches. Después de casar, cuando empecé yo como para regalar, para poder regalar tenía que hacer un arroz y eso para poder aquello, porque no tenía para ir a comprarlo, porque esto era cuidando animales y eso. Yo realmente creo que nos viene de familia el ser artesano. Mi padre fue artesano de jaulas. Antes, cuando hacían las ferias, él iba a las ferias. A mí este mundo también me gustaba, lo de coser, toda la vida bordando, toda la vida haciendo cosas de artesanía. En Cumbre Nueva empecé con 25 años. Lo que hago es bailar y también canto las relaciones, pero malamente. Pero bueno, las canto. Eso es lo que hago en Cumbre Nueva. Mi prima tenía una agencia de borde, mi prima la mayor, que yo aprendí a bordar con ella. Y bueno, yo aprendí a bordar desde el colegio, pero ella tenía una agencia y bordábamos en una casita que tenía ella, una habitación, y allí nos reuníamos a bordar pues manteles o lo que fuera. Antes no se estudiaba como ahora, por ejemplo, yo que no estudié, pues yo ganaba y sigo ganando, porque yo sigo bordando. Yo bordé un mantel que está en la Casa Roja, que bueno, cuánto tiempo estuve bordando y me lo pagaron bien y uno pues se vestía con lo que bordaba y sí. Mis primas tenían que trabajar para comer y el mes del Corpus se quitaba la almohadilla y no se trabajaba. Y quita la almohadilla porque si se dejaba se rumbraba al borde. Se destrababa, se guardaba al borde porque no se echara a perder y era para el mes de trabajar a Corpus, era eso. Como el traje tiene 2 clases de pique, tiene que buscar la clase de pique o 3, que me lo hace mi hijo. El título de la rosa lo quité yo, ya a los 50 y pico de años, que yo no pensaba de hacer esto, ahora la edad ya no va requiriendo hacer cosas de estas, porque ya el campo ya no puede uno, que se cae. Y después yo al ver a mi hija, Raquel, que era amañosa y tiene gusto, entonces le dije, mija, ¿por qué no haces sombrerito? Te es una ayuda y me ayudas a mí ya a tener el traje y el sombrero. Compró uno, lo barató y lo sacó. Y ahí empezó sola. Sola empezó a hacer los sombreros. Y me enseñaba a combinar. Exacto, y le decía, ma, pues utiliza esta tela con esta, combina este color con este, vamos a hacerlo diferente, ¿no? Yo era el punto creativo y a la par con ella, ¿no? O sea, hacía sombreros tradicionales y a la vez, pues le ayudaba un poco para que la gente se vea más guapa, más bonita. A mí me marcó mucho mi vida no tener a mi padre, que se fue a Venezuela, ya dije, cuando yo tenía 5 años, y empezó escribiendo de vez en cuando y terminó por no escribir más y no supimos de él muchísimos años. Mi padre fue mi abuelo y esa etapa de la vida la recuerdo un poco pues triste en ese sentido, porque siempre anhelas a tener a tu padre. Y evidentemente él vino cuando yo ya tenía mis hijos grandes, pero vino un mes, que fue lo único que lo conocí, porque se fue cuando yo era tan pequeña que no... Y murió allá y nada más. Y así ha habido muchas familias en la isla y en más sitios, pero bueno, hablo de aquí. Muchas familias que las madres fueron padres, madres y criando sus hijos. Y Venezuela ha dado muchos beneficios aquí, mucha riqueza, ha creado en Venezuela muchos palmeros, pero también
se ha llevado muchas ilusiones de muchos niños y muchos sin padres y muchas madres pasando muchos sacrificios para criar a los hijos. Gracias a mis abuelos y mi madre, que trabajó siempre en un almacén de empaquetado para podernos sacar adelante, a mi hermano y a mí. En todos los trabajos son malos y todos los trabajos son buenos. Si los coges con cariño, pues ella puede hacer cavando papas. Está bien, está feliz. Vas poquito a poco, así hago yo. Y estoy feliz cuando veo que son buenas y cuando das un saco de papas te alegra. Es uno feliz también en el campo. Digo, ser pobre no afrenta a ninguna. Lo único que hay es que ser honrado. El trabajo no hay que tener miedo. Antes se vivía más feliz con tener uno menos. Trabajar menos y dedicar más tiempo a la familia. ¿Qué es lo que aconsejo a ustedes? Conserven siempre a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Quiero que no se pierdan estas costumbres de antes, eso sí. Quiero que siga, pues que las tradiciones sigan. A mí me gusta una hoguera un día de San Juan. El día de San Pedro, que se hacían las hogueras. Hacer las alfombras para corpos, que no sea solamente eso, que haya las romerías, que se haga una comida familiar, esas comidas que se hacían antes, que se mataba el cochino y se juntaba la familia. Es que eso a mí me encanta. ¿Por qué nos vamos a tener que reunir nada más el día que te moriste? No, ese día ya no me interesa, que a mí no me interesa ese día. Si se reúnen, si no. Reúnete en vida y háblenlo, hagan esa comida. Ni más ni menos de la vida de antes a la de ahora. Ahora hay más facilidad para la mujer ir a trabajar, para estudiar, para todo. El desarrollo que tenemos en Canarias, en Barlovento mismo. Yo con 39 tenía una hija de 18 años. Entonces te ves que tu vida ha sido trabajar, pero no ves frutos sí ves. Pero económico, pues tú sabes que una mujer en la casa nunca ves lo económico. Cuando yo vi que yo ganaba, que yo decidía lo que hacía, si quería comprarme una cosa me la compraba, si quería comprarme, gano esto, me compro esto, tengo esto, me gano esto, ¿sabes? Es algo que te llega al alma, es algo que te llega al alma. Cosas hay a vender todas, pero la satisfacción de tener alguna pieza que tú hayas hecho, que tú hayas puesto tu mano, no tiene nada que compres el valor sentimental que puede tener una pieza que tú hagas. Y el sentirse pues única y diferente, ¿no? Y el verse así con un traje tradicional y con un sombrero hecho a mano y verse en el espejo y decir, jo, qué guapa, ¿no? Qué telas más bonitas o qué diferente, ¿no? Eso hace también un trabajo único. Y las manos de mi madre, por supuesto, que también.